dos o más variables, de funciones de variable vectorial, ¿vale? Entonces, primero vamos a recordar un poco los conceptos de extremos de funciones para una sola variable y después pues ya procederemos a generalizar estos conceptos a funciones que tengan un dominio de más de una variable, ¿vale? Entonces, para esto primero les voy a compartir pantalla de la pizarra. Muy bien, entonces, justo como habíamos comentado la clase pasada, ¿qué es un extremo? Considerando, por ejemplo, y recordando lo que ustedes en principio ya deben de conocer, eh, un sistema de coordenadas de dos variables, si nosotros tenemos una función f de x, y bueno, vamos a suponer pues que esta tiene una cierta forma, lo voy a pintar aquí en azul, imagínense que es algo de este estilo. Entonces, eh, esta función donde presenta extremos. Los extremos son los puntos donde la función tiene un valor mayor o menor dentro de un cierto intervalo. Entonces, bueno, aquí hay varias cosas que se pueden comentar. Por ejemplo, si tuviéramos un intervalo definido a partir de estos dos valores, pues algo muy claro, por ejemplo, es que en esta zona, si solamente consideráramos esta zona, ¿cuál es el valor extremo en esta región? El Pues mínimo, por supuesto existe aquí un punto donde fronteras, ¿no, en esta profe? región, perdón, ¿Sus fronteras? eso lo vamos a discutir ahorita, pero quiero que nos concentremos primero en esta localidad, ¿vale? Si estamos en esta localidad, entonces dentro de esta localidad el punto que menos valor tiene de la función es justamente aquí, ¿no? Este de acá, entonces le conocemos como mínimo, ¿cierto? Mínimo. Sin embargo, de nuevo, como esta es una localidad, entonces, y este es el, bueno, es el mínimo, pero solamente de los elementos que están cerca de él, se le conoce como mínimo local. Luego, por ejemplo, si analizamos esta otra zona de acá, y otra vez consideramos solamente la localidad, volvemos a encontrar un punto que vale más ahora que todos los demás, ¿cierto? Que estaría por aquí. Y a este tipo de puntos se les conoce como, Máximo. efectivamente, como máximos. De nuevo, es máximo solamente en la localidad. Porque si una vez que nosotros vamos a analizar el intervalo completo, resulta, por ejemplo, que este punto de acá vale más que este de acá, ¿cierto? Entonces a este se le conocía como máximo absoluto. Y de nuevo lo mismo, el punto de todo nuestro intervalo que vale menos de la función no es realmente este mínimo local, sino sería este de acá, ¿cierto? Y este de acá se conoce como mínimo absoluto, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Sí. Muy bien. En este primer tema lo que vamos a hacer es tratar de generalizar ambos conceptos, tanto el de máximo y mínimo local como el de máximo y mínimo absoluto, para funciones de más de una variable. Entonces, para buscar extremos absolutos, primero teníamos que conocer los conceptos de extremos locales, ¿cierto? Porque dentro de nuestros posibles extremos absolutos estaban justamente los que fueran a ser locales. Entonces, vamos a estudiar primero ese tipo de extremos, los extremos locales, y luego vamos pues, a generar un concepto que va a estar asociado a conjuntos que, bueno, que como en este caso, pues están acotados, para poder definir los extremos absolutos. Muy bien. Eh, para
Para encontrar estos extremos locales, ¿qué utilizaban? ¿Cómo encontraban los extremos locales? Con la derivada. Su búsqueda, efectivamente, utilizaban la derivada y, en principio, lo que se conoce como el criterio de la primera derivada, ¿no? ¿Qué nos dice el criterio de la primera derivada? Que aquellos valores de x en donde la primera derivada vale 0 son posibles valores máximos o mínimos locales. Efectivamente, son todos aquellos puntos. Aquí le voy a poner x de c, porque no sé si se acuerdan, le llamábamos a los extremos también. Antes de saber si eran mínimos o máximos, les llamábamos puntos críticos, ¿cierto? ¿O eso no se los enseñaron? Sí. Entonces, Sí. bueno, voy a considerar que x de c es justamente donde ocurre ese punto crítico, entonces la derivada de nuestra función evaluada donde ocurre el punto crítico justamente se vuelve 0. De ahí luego todavía necesitamos el criterio de la segunda derivada para conocer si es máximo o mínimo, ¿cierto? Pero bueno, eso lo iremos viendo también justo para funciones de más variables. Entonces, bueno, recapitulando lo que acabamos de comentar, para funciones de una variable conocemos los conceptos de máximo y mínimo local, que son los puntos donde la función toma un valor mayor o menor respecto a los que están cerca de ellos, a una localía de ellos. Y vamos a conocer a los puntos como extremos absolutos, si es que ya estamos hablando de un conjunto compacto, que pues en este caso es que cerrado y acotado, pero son cosas que vamos a ir discutiendo cuando lleguemos a ese punto. Bueno, ok, entonces, si lo primero que estudiamos en cálculo diferencial fue extremos locales, pues justamente son los primeros que vamos a atacar en esta primera parte del curso, ¿vale? Entonces, ahora sí, les voy a dejar de compartir esto solamente era para recordar, y les voy a compartir la presentación. Muy bien, y entonces pues vamos a empezar con la definición. ¿Qué nos dice nuestra definición? Sea una función f definida en un conjunto U, a eso pues no es tan relevante para la definición, nada más es que este U es un subconjunto de Rn. Lo que nos dice pues obviamente es que el dominio es vectorial, tiene más de una variable. Es una función que va de Rn a R, eso quiere decir que en el codominio sí solamente la función toma un valor, o bueno pues no es vectorial pues. Pedimos que la función esté definida en un conjunto abierto porque, bueno, si no lo está, entonces ahí hay que decir un poquito más acerca de las derivadas. En un conjunto abierto las derivadas existen en cualquier punto, ¿vale? Entonces, se dice que nuestra función f tiene un máximo o entre paréntesis mínimo, lo que esté entre paréntesis es equivalente pero para mínimo, y además local, en un punto x0, que va a pertenecer a nuestro dominio, por supuesto, si no, entonces pues, no tendría, por supuesto, sentido. Si, en el caso del máximo, la función valuada en mi punto x0 vale más que la función valuada en cualquier punto de su localidad, y, bueno, o sea, obviamente sería mínimo si la función valuada en mi punto x0 vale menos que cualquier punto valuado de su localidad, ¿no? Para toda bola de radio menor a delta centrada en x0. Eso, pues, básicamente es lo que quiere decir lo de la localidad. O sea, cerquita de ellos son o máximos o mínimos, pero a lo mejor si analizamos un conjunto más grande, ya no lo son, ¿vale? A eso me refiero con lo de la bola de radio menor a delta centrada en x0. ¿Vale? Y bueno, pues vamos a tratar de ver esto con un ejemplo. ¿Vale? Y para esto, pues voy a necesitar otra vez devolverme a la pizarra y además GeoGebra. Entonces les voy a dejar de compartir esto. Y ahora les voy a compartir la pizarra otra vez. Entonces, dijimos, ¿puedo borrar esto? ¿O lo quieren copiar? Sí lo puede borrar. Ya puede borrarlo, profesor. Puedo borrar. Perfecto. Bueno, mejor así. Entonces, de nuestra definición de la que acabo de presentar, dijimos que
solo de la definición, máximo sería si f de, le voy a poner xc, ¿no? Para que sea como punto crítico. F de xc es ajá, mayor o igual que cualquier otro valor que pueda tomar la función, al menos en la localidad, y será mínimo si pues sucede justamente todo lo contrario, ¿no? La función valuada en xc vale menos o igual que la función valuada en cualquier otro punto. Y entonces, como ejemplo, dentro de las láminas venía la función f de x, y. Ahora, nuestras funciones, de nuevo, dependen de más de una variable, definida como x al cuadrado más y al cuadrado. Muy bien, a puro ojo y de la definición, ¿ustedes podrían decirme si le notan algún punto crítico a esta función? Bueno, algún Sí, en el punto 0,0, ¿no? efectivamente. Si nosotros estudiamos el origen, que justo como su compañero lo mencionaba, es el punto de coordenada 0,0, nuestra función, ¿cuánto vale? 0. 0,0, pues sería, si nosotros sustituimos los valores de x y de y en la función, sería 0 al cuadrado más otro 0 al cuadrado, ¿cierto? Y bueno, eventualmente, pues esto es 0, ¿no? Muy bien. Ok. Ahora vamos a considerar un punto de coordenadas arbitrarias x, y. O bueno, para no usar las mismas a, b, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo evalúo la función en ese punto de coordenadas arbitrarias a, b? Bueno, pues casi análogo y casi copiando la propia definición de la función. Esto sería a cuadrada más b cuadrada, ¿cierto? Y resulta que esto, ¿cuánto vale? Esto es siempre mayor que 0 si tanto a como b pertenecen a los reales, ¿cierto? Y por otro lado, ya sea o a o b, son distintos de 0. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Sí. Entonces, de las cosas, de las aseveraciones que acabo de hacer, ¿qué se puede entonces concluir para esta función de su origen? Pues que nuestro dominio pues, siempre es positivo. La función valuada en todo el dominio siempre es positiva, exceptuando para un único punto, que es el origen. Para cuando eso sucede, la función vale exactamente 0. Entonces, eso quiere decir que la función presenta un mínimo en el origen, ¿cierto? Cierto. Porque para cualquier AB que pertenezca a los reales que no sean 0, la función vale más que 0. Y para la función valuada exactamente en el origen, la función vale 0. Mayor que 0, obviamente es mayor que 0, valga la redundancia, ¿no? Entonces, es más grande, pues ahí la función vale más. Entonces, obviamente, en nuestro origen, nuestra función presenta un mínimo. ¿Conocen ustedes la gráfica de esta función? ¿Nunca la han visto? Yo no, profe. Es No, una, profe. es una cosa que se llama paraboloide. Ah, no, qué imbécil soy. No. No quiero abrir Zoom, quiero abrir GeoGebra. Ahorita la vamos a ver para que pues, se den cuenta justamente, al menos de manera visual, que ese es el mínimo. ¿Ya copiaron esto o lo quieren terminar de copiar antes de que me pase GeoGebra? ¿Me podría esperar un minuto? Espere tantito, profe. Sí.
Ustedes siguen viendo la Profe, pizarra. ¿Qué ¿me pasó? podría volver a explicar? Es que no escuché muy bien. ¿Por qué f de a, b es igual a cuadrada más b cuadrada y eso es mayor que cero? Ok, solo cambié el X y el Y por el A y B. En este tipo de funciones, aquello donde aparezca la X, bueno, o sea, si tú tienes esta forma de tu función, f de cuyos argumentos son X y Y, ¿no? Entonces, todo donde tu función o la regla de correspondencia que la define más bien, aparezca la X, tú vas a cambiar tu primera coordenada por esa X. Y lo mismo para la Y. Todo lo que aquí aparezca como Y, tú lo sustituyes donde en la regla de correspondencia sea Y. Entonces, como aquí a la X le di el valor de A y a la Y el valor de B, si yo lo sustituyo, pues tal cual me queda A cuadrada más B cuadrada. Luego, si A y B son números reales, a la hora de elevarlos al cuadrado, siempre nos entrega un número positivo, o cero, en caso de que nuestro número sea cero. Pero, pues como aquí estoy diciendo que si A y B son distintas de cero, entonces este número de acá, si A y B son distintas de cero, siempre de los siempre va a ser mayor que cero. Luego entonces, si nosotros comparamos el valor de la función en un punto arbitrario donde ambas coordenadas no sean cero, con la función valuada en nuestro origen, pues nos vamos a dar cuenta de que pues siempre es mayor este otro, ¿no? Eso quiere decir, otra vez, de nuevo, que la función presenta un mínimo en ese punto, porque ahí es donde la función vale menos. ¿Sí? Ah, ok. Sí. Gracias, profe. Vale. A ver, alguien escribe en el chat, un número al cuadrado siempre es positivo o constante. Positivo, diría yo. En general, puedes elevar al cuadrado también una variable y sería un número variable. Positivo y además sí es real. Porque también hay cálculo para complejos, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, les voy a dejar de compartir esto y ahora sí ya les voy a compartir GeoGebra. Aquí estamos en GeoGebra. Y entonces, pues voy a graficar tal cual la función que les acabo de poner como ejemplo. F de X, Y. Ah, bueno, no, aquí no tengo que poner esto. F igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Y aquí ya GeoGebra es bien amigable y nos pone justamente ya la función en su forma bonita como se las puse allá. Muy bien, esto de acá, se los presento, se conoce como paraboloide. Básicamente, pues es una parábola, pero en 3 dimensiones, ¿no? En lugar de, pues, una curva en un plano, ahora es una superficie en un espacio. ¿Qué tiene de particular? Pues presenta un mínimo justamente en el origen, cuando ambas variables valen 0, entonces nuestra función presenta su valor mínimo, que es justamente igual con 0, y luego de ahí, lo que les había mencionado, para cualquier otro valor de X y de Y, entonces esto siempre nos va a dar mayor que 0. Estamos en el valor del eje Z positivo, siempre para esta superficie, ¿cierto? Sí. Y pues ya, si yo pongo, por ejemplo, un punto dentro de mi superficie, y nada más me interesa el valor de Z, que es al final el valor de la función. Entonces, si yo voy moviendo este puntito por aquí por la superficie, pues se dan cuenta que eso siempre da positivo, exceptuando cuando, déjame bajarlo por favor, cuando yo me vaya al origen, que se hace, bueno, ahí se va acercando a 0, no llego a 0 porque pues, no le atino, pero bueno, espero que con eso se entienda pues un poquito el concepto. ¿Sí queda claro o tienen alguna otra duda o pregunta? Todo claro. Sí, todo Ok. bien, profe. Ok, bueno. Entonces, ese es el concepto de máximo y mínimo. Realmente no cambia nada de cómo sería para funciones de una sola variable, ¿cierto? No ha cambiado nada. Muy bien. Sin embargo, algo que sí que va a llegar a suceder para este nuevo tipo de funciones es que, bueno, cuando ustedes estaban en funciones de una sola variable, los puntos críticos, ¿qué podían ser? O máximos o mínimos. Y ya, ¿verdad? No podían ser otra cosa. Exacto. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Bueno, resulta que para funciones de más de una variable va a haber otro tipo de puntos y pues vamos a estudiarlos también. Entonces les voy a volver a compartir las presentaciones. Y
qué imbécil, sí. No, bueno, sí, está bien. Puntos críticos. ¿A qué vamos a conocer nosotros como puntos críticos? Son todos aquellos puntos X de C, y ahora sí ya le pongo el subíndice C, que pertenezcan a nuestro dominio, en el que todas las derivadas parciales de nuestra función f se anulan. A ese tipo de puntos se les conoce como puntos críticos. ¿Por qué nos interesa este tipo de puntos críticos? Pues otra vez, y bueno, esto se los debieron haber enseñado en integral, aunque seguro que no. Resulta que en esos puntos críticos todas las derivadas direccionales se hacen cero también. Y las derivadas haciéndose cero, a nosotros lo que nos dicen es que existe un cambio de dirección, ¿cierto? Sí lo sabían, ¿no? ¿O no lo sabían? Bueno, si no lo sabían, ahorita lo vamos a ver de todos modos gráficamente. Entonces, pues ya conocemos entonces ahora la manera de buscar puntos críticos, igual que sucedía para funciones de una sola variable, hay que anular las derivadas, solamente que en este caso son derivadas parciales. Vamos a verlo con nuestro ejemplo justamente del paraboloide, y luego vamos a tomar este otro ejemplo para mencionar a los otros tipos de puntos críticos que podemos encontrar, ¿vale? Entonces, les voy a dejar de compartir esto. Y ahora les voy a volver a compartir la presentación, la pizarra, ¿vale? Entonces, continuando con este ejemplo, si nosotros quisiéramos conocer los puntos críticos de esta función, de nuevo, siguiendo la definición que nos acaban de dar, lo que tendríamos que hacer es calcular primero sus derivadas parciales y después estas igualarlas con cero. Resolver un sistema de ecuaciones y obtener los valores de x y de y que hacen que se cumpla que esas derivadas parciales sean iguales con cero, ¿cierto? Entonces, bueno, si derivo parcialmente la función f respecto a x, ¿esto qué me va a dar como resultado? La función f está aquí arriba. 2x más y cuadrado. No, nada más 2x, 2x. nada más el X nada 2x, más, ¿no? porque la derivada de y cuadrada respecto a x, como y permanece constante respecto a x, sería 0, ¿vale? Entonces, bueno, esa sería la primera derivada parcial de mi función respecto a x, y la primera derivada parcial de mi función respecto a y, ¿cuánto me da? 2y. Exactamente, 2y. De nuevo, porque esta x cuadrada es constante respecto a y. Entonces, si yo la derivo respecto a y, su derivada es 0, ¿vale? Entonces, bueno, ya tengo esto. Entonces, el sistema de ecuaciones que yo debería de resolver sería 2x igual a 0 y 2y igual a 0, ¿cierto? Y bueno, espero que sea claro para todos que este tiene una solución sencilla, ¿no? Que tanto x como y sean iguales con 0. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Y entonces, pues nuestro único punto crítico para esta función sería el punto de coordenadas 0,0. Que de hecho nosotros ya sabíamos que este era nuestro mínimo, ¿verdad? Un poco haciendo el análisis solo derivado de la pura definición de extremo, ya sabíamos nosotros que ese era un punto mínimo, al menos local, ¿no? Bueno, de hecho es global para la función, ¿no? Pero bueno, sabíamos que estaba ese punto. Luego entonces, ¿por qué nos interesa buscar los puntos críticos para buscar extremos? No sé si quieran terminar de copiar esto para que antes de que me pase a álgebra. ¿O ya lo copiaron? Ya quedó, ya quedó. Ya lo copié. Un momento, profe. Ok, te espero. ¿Y si se van a quedar aquí o se van a mover a otro grupo? Ni hay vacantes, ¿o sí? Pues no he Abrieron. checado, Pues sí profe. hay, pero aquí me voy a quedar. Creo que abrieron Sí, yo también. dos grupos, dos cupos en Sí. cada salón, pero pues yo ya me voy a quedar.
Está chido por aquí, Ni ¿no? cheque. Está bien la clase. Digo, Sí. no me tienen que hacer la barba, ¿no? Pero Bueno, el chiste es aprender, pero no voy a decir que es fácil. Ya, profe, gracias. esta es la materia más perra de todo el anexo. Si yo se las enseñara bien, ahí sí parían charges. Pero tenemos muy poquito tiempo para lo, para lo mucho que se debería de ver. Muy bien, entonces, volviendo a GeoGebra, esto de los puntos críticos y los cambios de dirección, lo podemos ver, por ejemplo, si nosotros proyectamos nuestra función, no sé cuál sea X y Y, la neta, o sea, entre la verde y la roja una es X y la otra es Y, pero no sé cuál sea. Al final es lo mismo porque las dos están elevadas al cuadrado, ¿no? Entonces, imagínense que nosotros proyectamos sobre X igual a 0 y supónganse que X es el eje rojo, entonces tendríamos esta figura de acá, ¿cierto? Si nosotros fuéramos calculando derivadas direccionales de esta curva, entonces tendríamos, por ejemplo, si empezamos aquí, que las derivadas direccionales bueno, y las ponemos tangentes a la curva, pues van apuntando hacia abajo, ¿cierto? Porque nuestra función aquí está grande y empieza a decrecer en su valor, ¿cierto? Eso quiere decir que la derivada estaría apuntando hacia abajo. ¿Hasta llegar a dónde? Justamente al cero, que es donde ocurre un cambio de dirección, y eso era lo que yo les mencionaba como cambio de dirección. Aquí nuestra función viene decreciendo hasta llegar a un punto donde alcanza un mínimo, y luego ¿qué hace? Empieza a crecer, ¿cierto? Entonces, estos puntos donde hay cambios de dirección, de que pase de decrecer a crecer, o para el máximo, de ir creciendo a empezar a decrecer, son justo donde suceden pues son los puntos críticos siempre. Y estos puntos críticos, de nuevo, son donde las derivadas parciales se vuelven cero. ¿Por qué cero? Porque existe un cambio de dirección, de que la derivada apunte hacia abajo y por lo tanto sea negativa, a que la derivada empiece a apuntar hacia arriba y por lo tanto sea positiva. ¿Vale? Entonces, eso, pues, por ejemplo, para un eje. Para el otro eje, pues, es lo mismo, ¿no? Si nosotros proyectamos, suponiendo, por ejemplo, que el eje verde fuera la Y, si proyectamos sobre Y igual a 0, pues tendríamos esta figura, y lo mismo sucede. Si nosotros empezamos a analizar este punto, vemos que tiene un valor grande. Conforme vamos avanzando en el valor de nuestra variable, esto se acerca cada vez más al 0, donde ocurre justamente este cambio de dirección, donde la derivada parcial respecto a esa variable se vuelve 0 y luego empieza a crecer de nuevo, ¿vale? A eso me refería yo con los cambios de dirección. Y por eso es que vamos a buscar los extremos locales en los puntos críticos, porque es en los puntos críticos donde hay un cambio de dirección de estar decreciendo a crecer o al revés, de estar creciendo a decrecer, que en cada uno de los casos sería pues un mínimo cuando estás decreciendo y luego empiezas a crecer, o un máximo cuando estás creciendo y empiezas a decrecer, ¿vale? Por eso vamos a buscar ahí nuestros extremos en los puntos críticos. Entonces, les voy a dejar de compartir esto y vamos a regresar a la presentación porque ahora sí voy a hablar de los terceros tipos de puntos críticos que son los que nos meten el golazo para que no todo sea máximos y mínimos, ¿vale? ¿Y cuáles son estos puntos? Bueno, pues estos puntos se conocen como puntos silla. Y ahorita vamos a ver también justamente por qué el nombre. ¿Qué nos dice la definición? Vamos a considerar que existe una función f, que es justo la que vamos a analizar, y que existe un punto crítico, pero a este le voy a llamar x subíndice s. X subíndice s es por punto silla. Bueno, la s es de silla, pues. Si este punto x de s cumple que para cualquier localidad de él, cualquiera, o sea, no importa dónde analicemos, siempre hay un punto, la bola donde lo estemos analizando contiene un punto donde la función valuada es mayor y también un punto donde la función valuada es menor que la función valuada en nuestro punto silla, entonces pues eso, le llamaremos punto silla. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que este tipo de puntos tienen ambos comportamientos. Por un lado tienen el comportamiento de máximo y por el otro de mínimo. Y depende de la dirección en la que analicemos, presenta o uno o el otro. Para que quede un poquito más claro, vamos a tener que hacer obviamente un ejemplo. Entonces, ¿me puedo pasar a la pizarra? Chicos.
Sí, profe. Sí. Entonces, les dejo de compartir eso. Y nuestro GeoGebra. Y nos vamos a la pizarra. Y entonces, vamos a ver ahora otro punto. Esto es un ejemplo para puntos silla. Y nuestra función ahora, no le voy a llamar f para que pues tenga otro nombre al de la función que ya estudiamos. Le voy a llamar g. Y va a estar definida muy parecida, pero ahora la y, en lugar de ir positiva, ¿cómo va? Negativa. Muy bien, entonces, esa función justamente presenta un punto silla. ¿Cómo lo sé? De nuevo, si yo agarro y estudio la función en el origen, que otra vez pues es un punto de coordenada 0,0, entonces mi función valuada en ese 0,0, ¿cuánto vale? 0, ¿no? Efectivamente. Si es claro para todos, queda 0, ¿no? Sí. Sí. Ahora imagínense que analizo la función valuada en un punto de coordenadas A,0. Si yo evalúo entonces ahora mi función en A,0, entonces, ¿cuánto me daría el valor de la función? Díganme ustedes. Pues dependiendo del valor de A, ¿no? Porque si A es 0, pues volvería a ser 0. Bueno, sí, eso es obvio, ¿no? Pero A cuadrada. A cuadrado. si no es 0, en general sería A cuadrada, ¿no? Donde, de nuevo, si consideramos, por supuesto, que A pertenece a los reales, que eso es algo que vamos a considerar en este curso siempre, nada más lo voy a poner en estas primeras clases, y consideramos además que no es igual a 0, entonces el valor de esta cosa, ¿cuánto vale? Pues más que 0, seguro, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa en un punto de coordenadas 0, ¿cuánto valdría la función valuada en ese 0, Menos a cuadrado. efectivamente, menos a cuadrada? Y esto, pues, es obviamente menor que 0. ¿Por qué? De nuevo, considerando que a es un número real y que no es 0, pues el a cuadrada nos daría un número positivo, pero después multiplicada por el negativo, pues eso siempre da negativo, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que para este origen hay para cualquier localidad, no importa qué tan chica haga yo la localidad, siempre hay un punto muy cerquita de esta localidad donde la función vale más y siempre hay un punto de esta localidad donde la función vale menos, ¿cierto? Todavía no hemos mostrado que 0, 0 es un punto crítico, porque si no fuera un punto crítico, pues lo que acabo de escribir vale para pura chingada, porque pues no dice nada. Entonces hay que probar además que sea punto crítico. Vamos a hacerlo. Definitivamente no debía haber prendido el cigarro si todavía les estaba dando clase. Discúlpenme. Entonces, puntos críticos de la función g de x, y. ¿Cuáles son? Son todos aquellos puntos donde sus derivadas parciales de primer orden se anulen. Entonces, calculamos la primera derivada parcial de g respecto a x y esta ¿cuánto me va a dar? Está sencillita, díganme. 2x. 2x, efectivamente. Y la primera derivada parcial de mi función respecto a y me debe de dar 2D. Menos 2. menos 2y. Menos 2D. Menos 2y. Eso quiere decir que el sistema de ecuaciones que tengo que resolver para encontrar los puntos críticos de esta función es 2x igual a 0, menos 2y igual a 0. Y bueno, otra vez, espero que sea claro para todos que la única solución de este sistema de ecuaciones es que tanto x como y sean iguales con 0, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Sí.
Entonces, acabamos de ver que esta función g tiene un punto crítico en el origen. Entonces, sabemos que el origen es un punto crítico, pero sabemos además que para cualquier localidad que nosotros tomemos de este punto crítico, hay puntos donde donde la función vale más y hay puntos donde la función vale menos. Como conclusión de estas dos cosas, ¿qué podríamos decir del origen para esta función? Que es un punto silla. Exactamente. La función presenta un punto silla en el origen. ¿Vale? Y bueno, esto ahorita lo vamos a ver en gráfico, pero no sé si quieran pues, copiar lo que acabo de escribir. Entonces, en resumen, es como que es el punto máximo y el punto mínimo y tiene que ser el mismo, ¿no? El punto ¿Cómo? silla. Bueno, el punto máximo y el punto mínimo tiene que ser, bueno, es llamado punto silla porque es el mismo. No, es más bien como que el punto silla, dependiendo de la dirección, presenta un comportamiento o el otro. Ahorita lo vamos a ver, en gráfico para que quede más claro, pero pues es eso, o sea, dependiendo de dónde mires, para un punto silla se presenta o un comportamiento o el otro, de máximo o de mínimo, pero siempre los presenta ambos. En eso sí tienes razón, siempre los presenta ambos, solamente que depende de dónde mires. ¿Vale? ¿Ya lo copiaron? Ya, profe. Muy bien, entonces, bueno, les voy a dejar de compartir esto y vamos a hacer la gráfica en GeoGebra para que quede un poquito más claro. Les dejo de compartir eso y volvemos aquí a GeoGebra. Voy a quitar esto que no me importa y entonces G estaba definida como X al cuadrado menos Y al cuadrado. Y es esa superficie de ahí. Se llama a este tipo de puntos punto silla justamente porque la función más representativa de este comportamiento es la que acabo de graficar, que se llama hiperboloide parabólico, algo así, no me acuerdo, la neta. Pero se le llama punto silla porque en principio este punto pareciera pues la ensilladura de una monta, ¿no? O sea, la silla que se utiliza para montar animales de carga, más o menos pues tiene esta forma, ¿no? Por eso se le llama punto silla. Y vamos a ver justamente lo de comportamiento de máximo y mínimo dependiendo de donde lo veamos. Si nosotros, por ejemplo, ¿y esta cuál es? En este caso, de hecho, ajá, si la roja es X, estaba bien, la roja es X y la verde es Y. Si nosotros proyectamos sobre Y igual a 0, que sería quitar el eje verde, quítate, bueno, no sé, más o menos así. Entonces el contorno que se forma es justamente esta parábola, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, sí. Y entonces, aquí cómo se ve el origen. Si nosotros vemos el origen desde esta perspectiva, nuestra función empieza a bajar su valor, hasta llegar al 0, y luego de ahí empieza a subirlo, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, Entonces, desde el Sí. punto de vista de la X, el 0 presenta un comportamiento ¿de qué? De mínimo, ¿cierto? Porque baja, llega a un mínimo y luego empieza a subir. ¿Sí están de acuerdo conmigo? sí, Sí, profe. Sí, profe. Sin embargo, si nos vamos a proyectar a X con 0, sucede justamente lo contrario. Nuestra función viene de un valor pequeño, o bueno, tal vez pequeño no, pero negativo, empieza a aumentar su valor hasta llegar al 0 y de ahí empieza a disminuirlo otra vez. Este comportamiento de qué es? De máximo, ¿cierto? De máximo. Porque empiezo a subir, llego a un máximo y luego vuelvo a bajar. Entonces, desde un lado tiene comportamiento de máximo y desde el otro tiene comportamiento de mínimo. Entonces, a este tipo de puntos, por tener los dos, se les conoce como puntos silla, otra vez. ¿Vale? No sé si quieran tomarle una impresión de pantalla a esto
o algo así, sino para ir continuando. Ya, profe. ¿Ya? Vale. Entonces, bueno, les voy a dejar de compartir esto. Y vamos ahora a la pizarra. Y entonces, ¿puedo borrar los ejemplos? Sí. Entonces, ustedes bye. Y ustedes también bye. Entonces, como resumen de lo que acabamos de discutir, pues los máximos y los mínimos cumplen estas condiciones. En general, nuestros puntos críticos es lo que nosotros vamos a buscar para primero tratar de, para tratar de encontrar estos extremos, porque al final del día, este capítulo de extremos, pues lo que hace es que busquemos justo eso, valores máximos o mínimos para optimizar funciones. Entonces, en ese sentido, pues si nosotros queremos optimizar algo, pues los puntos silla son un estorbo, porque al final esos ni son máximos ni son mínimos nunca. Entonces, dentro de nuestros puntos críticos vamos a tener tres, como ya lo mencioné. Van a estar los máximos, van a estar, por supuesto, los mínimos, y también van a estar los puntos silla. Y nuestro trabajo, pues obviamente, si ya sabemos que van a existir estos tres tipos de puntos, pues va a ser diferenciar cada uno de ellos, ¿cierto? Para eso, para diferenciar entre máximos y mínimos, ustedes en sus clases de cálculo diferencial, ¿qué utilizaban? Como una tabla, ¿no, profe? ¿Una derivada? ¿Una tabla? Y bueno, Bueno, es que poníamos la primera y segunda derivada en una tabla. Bueno, así lo hacían, profesor. No, puede ser el criterio de la primera derivada o el de la segunda derivada. para encontrarlos, utilizamos el criterio de la primera derivada, ¿cierto? Eso es cierto. Pero para diferenciar entre ellos si son máximos o si son mínimos, utilizábamos el que se conocía como criterio de la segunda derivada, ¿vale? Entonces también vamos a tener que encontrar un criterio de segunda derivada para nuestras nuevas funciones. Pero bueno, antes de continuar con eso, pues yo creo que valdría la pena hacer tal vez un par de ejemplos más de funciones y de encontrarle sus puntos críticos, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso antes de continuar con el criterio de la segunda derivada. ¿Qué horas son? ¿Llevo mucho de clase? No, no llevo ni una hora. ¿Voy muy tendo? Tal vez voy muy tendo, ¿no? Más o menos. Si voy muy rápido, díganme y le meto un poquito de freno. Entonces, a ver. Muy bien, pues vamos a hacer este ejemplo, ¿vale? Entonces, les pido encontrar los puntos críticos de esta función. Si nosotros queremos encontrar los puntos críticos de esta función, ¿qué deberíamos de hacer? Las derivadas parciales. Exacto, primero hay que calcular las primeras derivadas parciales. Y a ver, vamos a calcular entonces esas primeras derivadas parciales. La primera derivada parcial de mi función respecto a x, ¿cómo me quedaría para ir practicando derivadas también? Pues tengo que derivar esta función, ¿no? La suma. Entonces, si primero derivo a y respecto a x, otra vez considerando que son independientes una de la otra, entonces la derivada me quedaría 0, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. 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 Luego,
Si derivo el x sobre y, ¿cuánto me quedaría esa derivada? 1 1 sobre sobre y. y. 1 sobre y, efectivamente. Y finalmente, si derivo el 1 sobre x, ¿cuánto me quedaría esa derivada? Menos 1 sobre x cuadrada. Efectivamente, menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Es claro para todos por qué quedan las derivadas así o necesitan que las desarrolle más? A mí nada más me podría explicar rápido el 1 sobre x cuadrada. Sí, claro. Este de acá, lo voy a poner como un paréntesis aquí a un ladito. Si yo el 1 sobre x lo quiero derivar, lo puedo ver como x a la menos 1. Entonces, si yo derivo este x a la menos 1, déjalo un poquito más grande. Si yo derivo este x a la menos 1, pues lo derivo normalmente como una función elevada a una potencia. Entonces, este menos 1 pasa multiplicando, ¿verdad? Y luego pasaría multiplicando a una función a la que el exponente se le resta 1. Entonces, si le resto 1 al exponente, el exponente me quedaría menos 2, ¿cierto? Y ya si simplifico esto, pues me quedaría menos 1 y x a la menos 2 es 1 entre x cuadrada, ¿cierto? Ah, ok, sí, sí, sí. Ya quedó, gracias. Es por eso. Bueno, entonces esa es la primera derivada parcial de la función respecto a x. Luego, la primera derivada parcial de la función respecto a y. ¿Cuánto me quedaría? 1 1, que es la derivada de y. Y luego, menos x sobre y cuadrada. exactamente, menos x sobre y cuadrada. Porque considero que la x es una constante, entonces yo la puedo sacar. Y lo único que tendría que derivar es 1 entre y, cuya derivada es idéntica a la de 1 entre x, ¿no? Entonces, pues así nos quedarían las derivadas parciales, las dos. ¿Sí están de acuerdo todos conmigo que quedan así? Sí. 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 Muy bien. En adelante ya no voy a reescribir todas las derivadas parciales. Eso es pues por cuestión de tiempo para mí. Entonces ya directamente me van a ver siempre igualarlas con 0. Eso no es del todo correcto a la hora de escribir, pero pues ¿qué le hacemos, no? Tengo que avanzar relativamente rápido. Entonces, bueno, este es el sistema de ecuaciones que tengo que resolver. ¿Cómo lo resuelvo? En este caso, y a diferencia de los otros dos sistemas de ecuaciones, este es no lineal. Entonces, si es no lineal, cuando tenemos cosas no lineales, en general no hay métodos para darles solución. Para las cosas lineales sí, y están muy bien estudiadas, pero para las cosas no lineales, pues ya no. Entonces, ¿qué se les ocurre a ustedes que podríamos hacer para encontrar estos puntos críticos? ¿Qué le harían a estas ecuaciones para tratar de encontrar los puntos críticos? Pues de la primera ecuación, despejar x cuadrada y nos van a dar dos valores. Y esos dos valores sustituirlos en la segunda ecuación para obtener los valores, los pares ordenados. Efectivamente, efectivamente. No sé cuántos puntos críticos, no sé siquiera si vaya a tener puntos críticos, a lo mejor ni tiene. Y me inventé un mal ejemplo, pero por ejemplo, para esta primera, tratar de darle solución, y justo como mencionaba su compañero, primero despejar a la x cuadrada, voy a multiplicar la primera ecuación por yx cuadrada. ¿Por qué por yx cuadrada? Multiplicando la primera ecuación por yx cuadrada, ¿qué obtendría si yo hago eso en la primera ecuación? Yo que tendría yx cuadrada dividido entre y, me quedaría x al cuadrado, ¿cierto? Sí. Y luego, menos 1 sobre x cuadrada multiplicada por yx cuadrada me quedaría Menos 1. menos y. Sí. Y entonces esto igual con 0, que bueno, pues reduciéndola todavía más, pues me quedaría y igual a x al cuadrado. ¿Sí están de acuerdo conmigo?
Sí. Muy bien. Como mencionaba su compañero, ya con esto tengo la y definida de manera unívoca para cualquier valor de x. Entonces, eso me va a servir porque ahora la voy a sustituir. Si escribí bien sustituir. Sí. En la segunda, si yo sustituyo ahora esto que acabo de obtener en la segunda, ¿qué me va a quedar? Pues me quedaría 1 menos, y aquí tendríamos un cociente de x dividido sobre y al cuadrado. Pero ese y al cuadrado, sustituyéndola por x al cuadrado, pues me quedaría x cuadrada, luego otra vez elevada al cuadrado. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Sí. Y bueno, esto igualado con 0. ¿Cómo puedo reducir más esta ecuación? Pues, por ejemplo, este x al cuadrada elevado otra vez al cuadrado sería x cuarta, ¿cierto? Pero aquí hay un x. Entonces, al final esta ecuación, si yo lo reduzco más, bien la podría escribir como 1 menos el cociente de 1 sobre x al cubo. ¿Sí están de acuerdo que quedaría así? ¿O no Sí, lo profe. ven? Ok. Sí. Sí. Muy bien, y ya de aquí pues es obvio el valor, bueno, a lo mejor no es tan obvio, pero despejando sí que va a quedar obvio. Si multiplico ahora esta por x cúbica para quitarme ese cociente, entonces la ecuación me quedaría ahora x cúbica multiplicando a 1, me quedaría ese x cúbica, menos 1 sobre x cúbica multiplicado por x cúbica. Las x cúbicas se van a cancelar y me quedaría x cúbica menos 1 igual a 0. Estoy imbécil. Igual a 0. Así, ¿cierto? Y bueno. De aquí, despejando más, me quedaría x cúbica igual a 1. Y este es un polinomio que tiene, por supuesto, 3 soluciones en los complejos. Sin embargo, su única solución real es x igual a 1, ¿cierto? Sí. Sí. Porque, bueno, existen otras dos, pero esas pertenecen a los complejos. Entonces, ya con esto, pues básicamente encontré mis puntos críticos. Son todos aquellos puntos donde x valga 1. ¿Y la y cuánto? Pues como era x al cuadrado, entonces esta también vale 1. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Y mi único punto crítico sería el punto de coordenadas 1,1. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo claro, chicos? ¿Chicas? Sí, profe. Sí. Muy bien. ¿Quieren copiar esto y me voy a GeoGebra para hacerla o ya lo copiaron? Ya lo Yo copié. tengo. Espérame tantito, profe. Vale. Les doy tiempo. Y bueno, igual por la duda, ¿no? Ujú. Cuando el punto crítico es 1 y 1 se podría decir que es un punto sí ya, ¿no? No, 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 no. No, O ¿verdad? sea, eso hasta que estemos en criterio de la segunda derivada no lo vamos a saber. O bueno, lo podemos saber para algunos tipos de funciones, pero el análisis que tenemos que hacer es en principio más de coco pues para distinguir entre un máximo y un mínimo sin el concepto de segunda derivada. Sin el concepto de segunda derivada tenemos que hacer mucho más análisis. ¿Por qué? Porque necesitamos probar que en la localidad del punto o es el que más vale o es el que menos vale o que al menos existe un punto para el cual vale más o vale menos. Y pues eso bueno, o sea, para las funciones que hemos visto ahorita, pues ha estado sencillo, pero en general no lo es.
¿vale? Entonces, Ok. hasta que no estemos en criterio de la segunda derivada, no podemos asegurar nada de estos puntos. Yo creo que este ha de ser punto sí ya, pero pues porque soy profe y llevo muchos años dando la clase, ¿no? Porque la neta tampoco es como que esté tan seguro. ¿Ya lo copiaron? Ya quedó. Gracias. Va, pues entonces les voy a dejar de compartir esto y nos vamos ahora a GeoGebra para que veamos cómo se ve esta función. Entonces voy a quitar esta y bueno, no sé, a esta le voy a llamar, o bueno, voy a borrar mejor a esta F para llamarle F también a esta que voy a poner. Entonces F y era igual a ¿qué? Y más X sobre Y. Y más X sobre Y más 1 sobre X. Uf, qué desmadre. Y pues no, se me hace que va a ser mínimo. A ver, vamos a graficarlo. El punto sería de coordenadas 1,1. Y si yo lo quiero graficar en 3 dimensiones, no solamente debo de poner el punto crítico, sino el punto donde o bueno, donde lo que vale la función en ese punto crítico como tercera coordenada, ¿vale? Que está ahí. Y miren, sí, efectivamente lo que les dije, ¿no? Este es mínimo. Aquí está, ¿sí lo ven todos? Es este de acá. Y es un mínimo. ¿Sí lo ven todos o le cambio el color? También puedo cambiarle el color. Obviamente mínimo local, ¿no? Porque la función en todo el espacio pues tiene muchos valores, ¿no? Pero aquí está. Profe, pero ¿de dónde sacó el 3 del El punto A? 3, el 3 era lo que les mencionaba. Si queremos hacer la gráfica, no basta con poner el punto crítico porque el punto crítico es del dominio. Y como en la gráfica quiero ver también el valor de la función ya evaluada, entonces tengo que poner mi punto crítico, que es el 1, 1, y la función valuada en el punto crítico. Si yo lo abro aquí, si te das cuenta, mi tercera coordenada es f de 1, 1, que es la función valuada en Ah, el ok, punto crítico. Eso es ok, por eso. ok. De ahí sale. Hay profesores, y de hecho en general en la Facultad de Ingeniería se enseña el punto crítico metiéndole la última coordenada. Yo no lo hago así porque la definición de punto crítico que yo aprendí pues, es algo del dominio. Lo que vale la función en el codominio, pues es otra cosa. Sin embargo, sí es cierto que para verificar las cosas, al menos de manera gráfica, es más lindo a la definición que usan la gran mayoría de los profesores a la mía. Eso es muy cierto. Entonces, si ustedes quieren tomar la definición de punto crítico añadiéndole el valor de la función al final, no me voy a enojar. Está bien. Si a ustedes les sirve para hacer este tipo de comprobaciones gráficas, pues está chido por ustedes. Por mí está bien también. ¿Vale? Solamente que yo en general, pues no lo voy a hacer. Y para que lo sepan. Muy bien. Pues gracioso, la verdad pensé que iba a ser un punto silla. Yo me imaginé que iba a ser un punto silla, pero pues estoy güey, ¿no? Salió mínimo. Y bueno, ya que lleguemos al criterio de la segunda derivada, lo vamos a ver. ¿Quieren tomar impresión de pantalla de esto o algo así? ¿O está bien? Y continuamos. Chicos. Por mí Está ya, bien. profe. Ok, perfecto. ¿Qué pasó? ¿Nada? Perdón, lo prendí por accidente. Está bien. Pues sí, creo que me he ido muy rápido porque ya en principio ya les debería entonces de empezar a enseñar criterio de la segunda derivada y eso en general no lo enseño en la primera clase, nunca lo logro. Sí, hay que echárnoslo. Se les va a pudrir el cerebro. O sea, de verdad, el día que les enseñe el criterio de la segunda derivada, ese día me van a odiar. Y mejor nos vamos a comer, terminamos antes, ¿no? Yo creo que sí, pero todavía vamos a hacer algo más. Les voy a dejar que hagan un pequeño ejercicio para que empiecen a practicar unas derivadas parciales.
Y para pues, seguir con esto del el concepto de máximo, mínimo y puntos y ya. Y yo creo que, pues sí, yo creo que ya. Y les dejaré tarea, supongo, también. Entonces, así ahorita no les estoy compartiendo nada. Muy bien. De esta lámina, me gustaría que para estas dos funciones traten de decirme, bueno, primero encuentren los puntos críticos y después traten de decirme cómo creen ustedes que son esos puntos críticos. Les doy, ¿cuánto quieren de tiempo? Lo voy a hacer yo al final, ¿no? Pero, ¿cuánto quieren de tiempo para tratar de hacerlo? ¿Unos 10 minutos? ¿Les Sí, 10 parece? minutos. Sí, unos 10 minutos. 10 minutos. Va, pues entonces traten de hacer estos dos. De todos modos, de nuevo, yo voy a hacerlos al final. Primero, busquen los puntos críticos y para tratar, o sea, esto, pues, si lo quieren hacer, si no, de todos modos, al final lo haré yo, para tratar de verificar si es que es punto silla o máximo mínimo, y antes de que haga yo las gráficas, sobre todo para este de aquí, me gustaría que evalúen la función en estos tres puntos y que vean qué les da cada resultado. Y con eso ya tal vez me puedan decir la naturaleza del punto. Si no lo ven de todos modos otra vez, lo terminaré haciendo yo, ¿vale? Entonces, pues eso, les doy 10 minutos para que hagan, traten de hacer esto mientras yo me voy a escuchar unas rolitas. Va, profe.
¿Cómo van, chicos? ¿Ya terminaron? Chicos y chicas. Yo ya, según yo. ¿Y los demás cómo se sienten? Si pudieron, está perro, no saben cómo. Las derivadas parciales sí le salieron, al menos. Profe, tengo una duda. Dime. Ya, para igualar las ecuaciones, el sistema de ecuaciones, ¿había reglas en especial o era como... Si es lineal, sí hay reglas, pero si no, no. O bueno, me imagino que te refieres a la resolución, ¿no? Sí, sí. Si es lineal, hay reglas. Si es no lineal, pues esa como Dios te dé a entender, carnal. No hay Ah, o reglas. sea que esta no hay reglas, ¿se podría decir? De hecho, estas salen lineales. Este sí. ¿Y me Estos puede no. decir qué son cuáles son esas reglas? Yo no me acuerdo, profe. Pero pues, ¿qué reglas? No sé, o sea, es que resolver un sistema de ecuaciones que es lineal, pues, no sé, hay muchas. El método de Kramer, pasándolo a matrices e invirtiendo la matriz del sistema, Gracias, o profe. suma y Ya, resta, con suma y eso sí ya resta, entendí. suma y resta Muchas es lo más gracias. usual. O sustituciones. Sustituciones directas con lineales es muy sencillo. Bueno, ya los voy a hacer yo, ¿vale? Bla, 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 0 y 3 y menos 1, exactamente, yo creo que están bien. Bueno, les digo, ya los empiezo a resolver yo. Vamos a la... Ah, chingada, está la pizarra. Aquí está. Muy bien, entonces, puedo borrar el ejemplo anterior, ¿no? Ver dónde están. Copiar el ejercicio. Para acá. Rápido. Ahí está. Muy bien, entonces, el primero de nuestros ejemplos nos pide encontrar puntos críticos de la función, y este es f de x y de y, definida como 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado y más 3xy. Justamente este ejemplo lo hago para que veamos la importancia del criterio de la segunda derivada, porque para esta función va a aparecer, si nosotros la evaluamos en los puntos justamente que les estoy diciendo, para dos de ellas va a aparecer que la función es un máximo. Pero bueno, otra vez, si queremos calcular puntos críticos, lo primero que tenemos que hacer es calcular derivadas parciales. Entonces, la primera derivada parcial de esa función respecto a x, ¿cuánto nos quedaría? Menos 2x más Más 3y. 3y. ¿Sí están de acuerdo todos? Y bueno, esta la voy a igualar con 0. De nuevo, en principio no es la forma más correcta de escribirlo, pero pues como me tengo que ahorrar todo el tiempo que pueda, porque pues mucho que enseñar, poco tiempo. Luego, si derivo parcialmente esa función respecto a y, ¿cuánto me quedaría? Menos Menos 2y más 2y 3x. más 3x. menos 2y más 3x. Y esto igualado con 0, ¿no? Entonces, bueno, este sistema de ecuaciones, ¿cómo lo puedo resolver? Este es lineal, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, ¿cómo quieren que lo resuelva? Realmente lo puedo resolver por cualquier método, pero ¿cómo quieren que lo resuelva? ¿Como me di a mí Dios a entender? Por suma y resta. ¿Por suma y resta? Vale, entonces por suma y resta lo primero que voy a hacer es reordenar las ecuaciones. Para eso, pues la primera la voy a dejar igual, pero a la otra le voy a cambiar el orden para que quede primero la x, 3x, menos 2y, 2, no 3, menos 2y, y esto igualado con 0. Muy bien, entonces, esta de aquí, ¿cómo la resuelvo? Pues, por ejemplo,
Toda la primera ecuación la puedo multiplicar ¿por cuánto? Pues la podría multiplicar por 3, ¿no? Y la segunda, multiplicarla por 2. Si yo la primera la multiplico por 3 y la segunda por 2 y las sumo, ¿qué voy a obtener? Yo tendría menos 2x por 3 menos 6x, ¿cierto? Sí. Y Sí. luego 3x por 2, 6x. Entonces, menos 6x más 6x me va a quedar 0x. 0. 0x. Y luego 3 por 3 es 9 y menos 2 por 2 es menos 4. 9 menos 4 me quedaría 5y. Y esto igualado del otro lado siempre con 0, ¿no? Entonces, de aquí, pues espero que sea claro para todos que y tiene que ser 0, ¿cierto? Sí. Y luego Sí. si está y igual con 0, yo la sustituyo en cualquiera de las otras dos ecuaciones, voy a obtener que x también vale 0, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo o lo tengo que desarrollar más? Sí, está bien. ¿Seguros todos? Sí, Sí. profe. Ok, bueno. Por güey y por ocupar mal el espacio, pues yo creo que voy a poner el punto crítico de este lado. Entonces, en este caso, nuestro punto crítico sería el 0,0, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ahora vamos a tratar de conocer su naturaleza. Con su naturaleza me refiero a si es máximo, mínimo o puntosilla. Solo con la pura definición que tenemos, que es bastante poco realmente, porque pues no nos da un método sistemático para hacerlo. Sin embargo, pues les propuse 3 puntos para realizar esto, ¿vale? Bueno, entonces, primero que nada deberíamos de evaluar la función en nuestro punto crítico. Nuestra función en el punto crítico pues sería f de 0, 0, ¿y eso cuánto da? 1. Efectivamente, eso da 1, ¿vale? Ahora, vamos a verificar cuánto vale la función, tratando de buscar si es que es máximo, mínimo o puntosilla, en el punto a, 0. Si yo evalúo la función en a, 0, ¿cuánto me va a dar? Pues esto me quedaría 1 menos a cuadrada. de a, 0, exactamente. Esto es 1 porque pues ese 1 de nuestra función así siempre queda, menos x cuadrada. En este caso, x vale a. Entonces sería menos a cuadrada, luego menos y cuadrada, pero como y vale 0, eso es 0. Y finalmente menos 3xy, pero otra vez, como y vale 0, este también es 0. De aquí, entonces, nos quedaría 1 menos a cuadrada. Considerando que a es mayor que 0, no, de hecho no, ni siquiera necesito considerar eso. Solo necesito que a pertenezca a los reales, ¿no? Si a pertenece a los reales, el valor de esta cosa es menor que 1, ¿cierto? No importa cuánto valga. Siempre que sea un número real, es menor que 1. Y por lo tanto, a su vez, es menor, puse 0, ¿verdad? Era 1. Es menor que la función valuada en 0,0. Eso sí es cierto. Eso que acabo de escribir ahorita sí que es cierto. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué pasa si evalúo la función en 0,a? Pues tendríamos la función de 0,a y esto es igual a, el 1 siempre va. Luego tendríamos menos x cuadrada, pero x valiendo 0, eso igual valdría 0. Menos y cuadrada, que y valiendo a, esto nos quedaría menos a cuadrada, que otra vez, siempre que hace a un número real, esto de aquí es menor que la función valuada en el 0,0. Entonces, de estas dos cosas que acabo de poner, este de aquí vale menos que la función en el punto crítico.
este de aquí también vale menos que la función en el punto crítico. Entonces, ¿qué pareciera que sucede con este punto crítico? Es un máximo. Parece máximo, ¿no? Muy bien. Sin embargo, no lo puedo decir así de inmediato. Y justamente por eso les decía que también verificaran el punto de coordenadas raíz de A, raíz de A. Si yo evalúo la función en raíz de A, ¿cuánto valdría mi función? 1 menos 2a más 3a cuadrada. Sí. Resolver. Y exactamente, esto sería 1 menos x al cuadrado. Pero x al cuadrado, si x vale raíz de A y siendo A un número positivo, entonces esto sería menos A. Luego, y cuadrada otra vez en raíz de A, considerando que A es un número positivo, nos quedaría también menos A. Pero el 3xy, ¿cuánto nos quedaría? 3a, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. 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 Entonces, de aquí, reduciendo al mínimo, esto nos quedaría 1 más a. Donde si a es mayor que 0, porque si no, entonces no le podemos sacar raíz. Resulta que esto, ¿cuánto es? Resulta que f de raíz de a, en este caso, que es igual a 1 más a, ya es mayor que f de 0, 0, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, de aquí lo que podemos concluir al final es que a pesar de que al principio nuestras primeras dos selecciones de puntos para probar si es máximo o mínimo hicieran parecer que iba a salir máximo, existe una dirección distinta para la cual esta función tiene el comportamiento, el otro, el de mínimo, ¿cierto? En esta dirección tiene comportamiento de mínimo. Y entonces, si tiene comportamiento de máximo y de mínimo a la vez, entonces finalmente este punto es un punto silla. Y de nuevo, este ejemplo, pues me gusta ponerlo justamente para mostrarles de que a pesar de que en las primeras funciones, pues sí se veía muy rápido y con poquitos puntos de prueba, si era máximo o mínimo, eso no sucede en general. A veces ustedes pueden agarrar puntos de prueba y que parezca en algunas direcciones que la función presenta un máximo, pero que existan direcciones para las cuales justo tiene el comportamiento otro, ¿no? O viceversa, ¿no? Que para unas parezca mínimo, pero que exista direcciones para las cuales tenga el comportamiento contrario. Entonces, pues en este caso va a ser punto silla. Sin embargo, otra vez, este no es un método para realizarlo realmente. Entonces, esta parte solamente era pues justo para introducir el concepto de criterio de la segunda derivada, ¿vale? Y bueno, para la otra es incluso más fácil, porque la otra pues es una función más sencillita. Mi otra función, la voy a poner aquí. También era f, ¿no? De x, y igual a, y en este caso tendríamos x menos 3 elevado al cuadrado más y más 1 también está elevado al cuadrado. Y más 5, ¿vale? Ah, no, pero antes de hacer antes de hacer me gustaría que viéramos la gráfica de la función. Entonces, ¿ya copiaron esto o ya lo tenían bien para que empiece a hacer la gráfica de la función? Sí. Sí, ya lo tengo. Ok, entonces, bueno, voy a dejar de compartir esto.
Y vámonos a GeoGebra. Voy a quitar estas que no me importan ahorita. Y la función que voy a poner ahora se llama... Ah, no la voy a borrar. Se llama f y es igual a 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado más 3xy. Y ahí está. De hecho, si se dan cuenta, vuelve a ser un hiperboloide parabólico, ¿no? O sea, un poquito distinto, está chueco, ya no está bueno, ya sus, ¿cómo se llaman estas cosas? Asíntotas, ya no están a 45 grados exactamente de los ejes realmente, ¿no? Y pues esta sería la forma. Y ahí se ve claro que eso es un punto silla, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Si Sí. nosotros proyectáramos sobre x igual a 0, se hace este contorno y parece máximo. Si nosotros proyectamos en y igual a 0, se hace este otro contorno y de todos modos parece, perdón, mínimo. Y había dicho máximo mínimo. Parece mínimo también. Pero si nosotros nos vamos justo a esta dirección, es donde aparece el comportamiento dual, ¿cierto? El otro comportamiento. Que, pues, de nuevo, no se nota o no tiene por qué ser obvio para todas las direcciones. ¿Vale? Entonces, bueno, este era el ejemplo con el que siempre suelo introducir el concepto de segunda derivada. Luego, si nos vamos al otro, que ese sí que está más sencillo. Profe, tengo una duda. Dime. Es que, o sea, como que no entiendo cómo nota que parece máximo o mínimo. Ok. No, pero en la pizarra, como en el procedimiento. Ok. Ok. Ay, estoy imbécil. Aquí. Para que sea máximo o para que sea mínimo, tiene que suceder esto que puse acá, que la función valuada en el punto vale más para que sea máximo o que la función valuada en el punto vale menos que la función valuada en otros puntos, ¿no? Entonces, justamente utilizo como puntos de prueba para verificar si en estas funciones el resultado parece ser mayor o parece ser menor. Entonces, los que siempre van a ser puntos de prueba obvios es con una coordenada en cero y la otra no. Entonces, si nosotros evaluamos justo esta función en ese tipo de coordenadas donde una es cero y la otra no, pareciera que la función vale menos en esos puntos que la función en el punto crítico. Entonces, por eso parece máximo, porque el punto crítico vale más. Pero si nos vamos al punto raíz de A, aquí la función valuada en este punto vale más que la función en el punto crítico. Eso quiere decir que sería un mínimo o tendría comportamiento de mínimo, porque en el punto crítico vale menos que en los demás puntos o los demás Ok, puntos ok. que tengan esta forma. Entonces, suceden ambas, que para unas parece máximo, para otras parece mínimo, entonces como suceden ambas, solamente puede ser que sea punto silla, ¿vale? Ok, sí, ya entendí. Gracias, profe. Ok, no, de nada. Eh, Muy bien, bueno, para esta otra función calculamos otra vez derivadas parciales si es que queremos conocer puntos críticos. La primera derivada parcial de esa función respecto a x, ¿cuánto me quedaría? Sería 2 que multiplica a x x menos 3. ¿Así? Chicos, chicas. Sí. Y si ahora derivamos parcialmente la función respecto a y, pues esto nos quedaría 2 que multiplica a y más 1. Muy bien. Y bueno, de aquí es básicamente obvio cuando se hace cero este par de ecuaciones, porque pues para esta primera tengo el producto de 2 con x menos 3. El 2 no se va a hacer cero nunca, entonces la única manera de que esto se haga cero es que x menos 3 se haga cero. Para que x menos 3 se haga cero, x ¿cuánto tiene que valer? 3. 3, Tres. efectivamente.
Y lo mismo para esta otra, ¿no? Yo tengo 2 que multiplica otra cosa y eso se tiene que hacer 0. El 2 no va a ser 0 nunca porque el 2 pues, no es 0 y y más 1 es lo único que se puede hacer 0. Entonces, para que ese y más 1 se haga 0, ¿y cuánto tiene que valer? -1. Menos 1. Entonces, mi único punto crítico es el punto crítico de coordenadas 3, menos 1. Y bueno, ¿ustedes qué creen que sea este punto crítico? ¿Máximo, mínimo o nada? Mínimo. Mínimo. Es un mínimo. Es un mínimo. Si nosotros evaluamos la función en el 3, menos 1, ¿Por el cuadrado, profe? ¿mandé? ¿Por lo cuadrado? Sí, porque justo lo que sea que cabe aquí, no importa cuánto valga x y cuánto valga y, como está elevado al cuadrado, siempre van a ser positivos. Entonces, por eso es que va a ser siempre mínimo. Y bueno, y que ambos tengan signo positivo al final, ¿no? Porque si este tuviera negativo, pues entonces ahí ya sería otro pedo, ¿no? Entonces, bueno, la función valuada en el 3 menos 1, ¿cuánto me da? 5, ¿no? 5. Y ahora voy a evaluar la función en un punto de coordenadas 3 más a, menos 1 más b. Y ustedes podrían pensar, ¿por qué chingados eligió eso que se ve tan raro? Pues vamos a sustituirlo, ¿no? Si yo evalúo en eso, pues yo tendría 3 más a menos 3, luego esto elevado al cuadrado no al cubo, más y, pero en este caso, si yo evalúo y en menos 1 más b, luego esto más 1 y elevado al cuadrado, y más 5, vamos a desarrollar y vamos a ver qué nos queda. Ok, de aquí este 3 con este menos 3 se hacen 0, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Y entonces solo me quedaría la a, que elevado al cuadrado, pues me quedaría a cuadrado. Luego aquí, menos 1, con este 1 positivo también se van a cancelar y me quedaría el segundo término solamente b cuadrada. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Sí. Y luego finalmente esto más 5. ¿Y qué sucede? Resulta que esto de aquí, siempre y cuando a y b sean números reales cualesquiera, va a ser más grande que lo que vale la función en nuestro punto crítico, ¿cierto? Sí. 3, menos 1. Y como esto es cierto, entonces este punto ¿qué es? De nuevo, la función Mínimo. valuada en el punto crítico vale menos. Mínimo. Entonces, este punto es un punto mínimo. ¿Vale? Entonces, bueno, no sé si quieran copiar esto antes de que haga la gráfica en GeoGebra y con eso yo creo que ya terminamos la clase porque ya me tardé un chingo. Sí, yo sí lo estoy copiando. Ya, profe. Bueno, ya lo copié. Ok. ¿A ustedes ya los vacunaron? Solo Solo la una primera dosis. dosis. A mí no. La primera dosis. A mí Mm, no. A mí F. tampoco. Sigo esperando la primera dosis. ¿Son de la ciudad o son foráneos? El estado. Yo de la Ciudad. Foráneo. La ciudad. Yo de la De la Del ciudad estado. de Coyoacán. Ya quedó el Jalapa. ¿Y a ti por qué bien vergas te vacunaron con Cancino desde que vacunaron a los profes? ¿De qué placeres gozas o qué carnal? Muy bien. Entonces les dejo de compartir esto y les comparto GeoGebra ya nada más para que hagamos la gráfica de esta última función y ya lo terminamos aquí, ¿vale? Vayan repasando el concepto de la serie de Taylor, al menos recuérdenla, porque con eso vamos a empezar la clase que viene, ¿vale? Sí saben qué es la serie de Taylor, ¿no? Onel, Sí. Hay 2, 3. No, profe. ¿no?
pues bueno, vayan repasándola. Si no, bueno, no, sí vayan repasándola, porque luego les digo, si no, de todos modos yo voy a hablar de ella. Y ya con eso ya no hacen ni madres. Pues ahí estaría mi función. Sería esa de ahí. No se alcanza a ver porque, bueno, pues no sé cuál. Si le muevo aquí a los ejes para que se vea más. Pero pues esa sería mi función, ¿vale? Y se ve obviamente que mi punto crítico, que vamos a graficarlo, ¿cuál dijimos que era? 3, menos 1. Menos 1. Y bueno, si lo quiero graficar, entonces también tengo que poner la función en 3 menos 1, ¿no? Era obvio, era obvio que iba a salir este, ¿no? Que iba a ser ese punto. Este punto A. Pues ahí se ve claramente que ese es el mínimo, ¿no? Cosa que pues medio habíamos descubierto con el análisis que hicimos. De nuevo, los análisis que acabamos de hacer ahorita no son sistemáticos, entonces son muy engorrosos para definir la naturaleza de un punto crítico solamente utilizando la definición. Entonces, como esto es en principio complicado para una función arbitraria, la próxima clase vamos a ver el criterio de la segunda derivada. Para definirlo, voy a usar la definición de la serie de Taylor para multivariable. Ahí no les voy a explicar cómo sale la multivariable, pero pues valdría la pena que tengan más o menos una idea de cómo es al menos la univariable, la serie de Taylor para una función de una sola variable, ¿vale? Y pues ya, creo que ya sería todo por hoy tal vez. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Duda, comentario, mentada de madre? No, porque nada. ¿No? No, profe. Todo bien, profesor. Ah, pues. Entonces, si ya no tienen preguntas ni nada, les agradezco mucho su atención. Espero que tengan una linda tarde. Y no, no, ni madres, ¿no? Tarea. Se me había olvidado. De la serie de la división, de la Pensé que ya serie, se le había olvidado, profe. Ya se había despedido. ya se me había olvidado, realmente sí me había olvidado. De la serie 1 de la división, la que está en la página, de hecho aquí ya la cerré. Ahorita se las enseño. Descarga serie 1. Dejar de compartir. Y aquí está. Esta. De esta serie 1, quiero que encuentren los puntos críticos de las funciones del ejercicio 1, este de acá, a pesar de que el ejercicio dice determinar también su naturaleza, como todavía no hemos visto criterio de la segunda derivada, pues todavía no pueden hacer esa parte. Entonces, para la próxima vez que ya lo veamos, pues ya podríamos hacer el análisis completo. Pero de mientras, me gustaría que encuentren los puntos críticos de esta función, de la 1. ¿Ya está lloviendo? Está lloviendo. De la 5, esta de acá, y de la 11. Solo puntos críticos, no hace falta que encuentren la naturaleza. ¿Vale? Entonces, 1, 5 y 11, encontrar los puntos críticos como tarea, ¿vale? Chicos, ¿Puede mandar el link? Sí. se los paso También por tenemos que decir Por si el son chat, por el máximos, el chat. chat, mínimos o sí, sí, sillas. sí. ¿Qué tranza? También tenemos que decir si son máximos, mínimos o puntos y ya. No, 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 de nuevo, esa parte nada más la podríamos hacer hasta que hayamos visto el criterio de la segunda derivada. Entonces, no, solamente puntos críticos, solo puntos Ok. críticos. De la 1, 5 y 11. Perfecto, gracias. El link a la página de la coordinación donde pueden encontrar ahí las series. Se los pongo en el chat. Es este. También ahí es donde pueden revisar lo de las asesorías y taller de ejercicios y lo que quieran hacer, ¿no? Ah, con razón. Pero la canción está medio miércoles, ¿no? Se supone que no tiene como... La verdad no me he fijado mucho, pero según yo era como de las que tenían peorcito porcentaje de inmunidad, ¿no? Pues dicen. Yo también escuché eso.
Profesor, para las tareas se tenía que poner grupo, nombre o cómo. En el asunto iba grupo, o sea, cálculo vectorial y, bueno, en tu caso sería grupo 22, o en su caso, pues sería grupo 22, seguido de la actividad, que en este caso, pues la tarea 1, y luego seguido de tu nombre, iniciando por apellidos. ¿Vale? Va, gracias, profe. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿O ya Para nada? el martes, ¿verdad, profe? Sí, esto es para el... Sí, para el martes. Tienen tiempo y es poquito. Sí. Profe, y este video, Lo voy a subir ¿lo va a... a subir o algo Lo voy a, así? lo voy a subir al canal del correo, de donde les mando los links de la clase. Les voy a mandar el link a ese canal, por supuesto. También. ¿Ya nada más, muchachos? ¿Muchachas? ¿Muchaches? Ya, profe, ya. Muchas gracias. Pues va. Entonces ya no hay ninguna pregunta otra vez. Les agradezco mucho la atención. Espero que tengan una linda tarde, un excelente fin de semana y nos vemos el martesín. ¿Va? Vale, pues. Gracias, Sí, profe. Sí, profe, gracias. Profe, gracias. Saludos. Gracias, profe. Hasta luego. Cámara, muchachos, cuídense.